Bueno, y sabemos que uno de los temas complejos que se ha conversado es esta forma de extender el subsidio y cómo financiar este aumento del universo de subsidios, y una de las formas es estableciendo medidas. Se ha hablado del IVA, se ha hablado también de extender un sobreimpuesto a los grandes consumidores, y respecto a eso queremos conversar con, por supuesto, Jorge Riesco, quien es presidente de Sonami, y quien ustedes han tenido algo que decir al respecto, porque ustedes son uno de los principales afectados respecto a estas formas de financiamiento que se busca para el subsidio, ¿no? Hola, Buenos días. Buenos días, Buenos días. Carolina, ¿Qué tal? Orlando, Fernando. Sí, nosotros el anuncio preliminar fue extender de alguna manera el cargo por servicio público que se había establecido para financiar el fondo de estabilización que tenía la última ley de prórroga, ¿no es cierto?, de los incrementos de los costos de energía. Y la verdad que a nosotros nos pareció de inmediato que era una medida que no compartíamos. Nosotros, primero hubo el compromiso cuando se discutió esa legislación de no gravar más a sectores grandes consumidores que ya habían tenido que soportar el financiamiento de ese fondo en más de un 75%. Pero además porque cuando terminamos de discutir la ley de royalty, el compromiso fue no gravar con más gravámenes públicos, digamos, con más impuestos al sector, y esto claramente es un impuesto más, ¿ah? Así que la verdad es que no estamos de acuerdo. Ya los costos son un problema para la industria. Hace un par de semanas asistimos al lanzamiento de un estudio que hace PwC sobre la industria en general, y que reporta incrementos en los últimos 5 años de 30% de los costos de la industria. O sea, De los costos totales de la industria. Exactamente. ¿Imputable y energía? Todo. ¿Ah? Y la verdad es que es un dato interesante, porque frente a incrementos de precio como el que estamos experimentando, ¿no es cierto?, más o menos sostenidos sobre $4, pareciera haber una sensación como de bonanza en el ambiente, que a veces incluso contagia a las propias empresas. ¿Ah? Jorge, ¿ustedes tienen antecedentes de en qué va a consistir esta alza que se ha anunciado por parte del gobierno para triplicar el subsidio, que es lo que han dicho? ¿El detalle lo han podido conversar? No hemos tenido detalles. No hemos tenido detalles. Se dijo, digamos, de que se iba a acudir a un mecanismo similar, una especie de cargo especial. Y bueno, ese cargo especial se transforma por el destino de los recursos en un impuesto. Es decir, se le saca a uno para entregarle a otro, y además con una destinación específica, cosa que en nuestro sistema tributario tampoco corresponde. E insisto, hay muchos fondos que ya se están aportando de alguna manera. Se dieron los primeros reportes este año, se anticipó, ¿no es cierto?, aquella porción del royalty que se había acordado, digamos, por el Congreso. O sea, se están transfiriendo recursos ya. El sector está haciendo un aporte importante al financiamiento público, y por lo tanto no estamos de acuerdo en que la primera opción que se tome siempre sea volver a gravar el sector. Esto no da para cualquier cosa. La verdad es que la minería no da para cargarle todo lo que se le ocurra. Yo diría que al revés, tenemos que tener mucho cuidado en que es un sector que puede llegar a ser un poco vulnerable incluso en ciertas condiciones. Hay muchas exigencias que el sector ha estado afrontando durante los últimos años, y yo diría que ha ido afrontando con mucho éxito todas las exigencias en materia de requisitos, permisos, límites de emisiones, uso de agua, mejorar los procesos, disminuir impacto. Es algo que la industria no solo ha absorbido, sino que además ha incorporado dentro de su línea productiva. Ahora, perdón, convengamos una cosa, Jorge, que de pronto se utilizan ciertos conceptos para generar la impresión de que hay una suerte de boom. Yo me acuerdo cuando apareció por primera vez la situación del hidrógeno verde, parecía de que empezaban a chorrear los dólares, pero inmediatamente. Y yo entiendo que las empresas mineras a veces tienen que tomar ciertos resguardos respecto a algo, pero ¿qué tanto dice aquello, lo que usted está diciendo, con las cosas que se hacen para generar mayor rentabilidad minera?
por ejemplo, todos estos proyectos nuevos que se plantean, ¿qué tan rápido pueden utilizarse sus ventajas, entre otras cosas, para ayudar a las personas que necesariamente necesitan ayuda? Que ahí hay dos tipos de desafíos. Uno, lo que la industria se está planteando como una condición de sustentabilidad a largo plazo, ¿no es cierto? Hay ciertos procesos que tienen que cambiar, hay ciertas fuentes de energía que tienen que ser reemplazadas, porque tenemos como mundo, tenemos desafíos de descarbonización que vencen inexorablemente el año 2050 y hay que ir hacia allá. Y eso va a costar plata, va a costar inversiones, cuesta hacer los cambios. Imaginen electrificar una flota de vehículos o de máquinas de extracción y de transporte de mineral de mina a planta, por ejemplo. Eso significa cambiar una flota completa de vehículos de 300 toneladas que pesan y que cuestan enorme cantidad de plata. Bueno, todo eso son procesos muy largos, por eso los plazos son largos, pero además tiene que hacerse sustentablemente, de manera tal de que no signifique un costo que deje a la industria totalmente fuera de carrera, ¿no es cierto? Entonces son dos desafíos. La energía en Chile tiene ese desafío. Las inversiones son enormes para echar a andar hidrógeno verde, para privilegiar las fuentes renovables, no convencionales. Todo eso son inversiones enormes. Tenemos un país que desde el punto de vista de los recursos naturales es privilegiado para eso. Y tenemos a la minería al lado de esas fuentes. Por lo tanto, tenemos una oportunidad, pero eso no significa que vaya a ser automático. Hay que trabajar mucho en eso. Y el hidrógeno ha sido una buena demostración de lo difícil que es, incluso científicamente, técnicamente, llegar a combustibles utilizables o a formas de almacenamiento de la energía. Que todavía no ocurre. Que todavía no ocurre. A partir de cero. Pero hay sí demostraciones. Hay un camión funcionando Magallanes. en Anglo, ¿no es cierto? En Anglo tenemos una planta piloto que algunos tuvieron la oportunidad de visitar hace poco. Ahí que hicimos una visita a Magallanes. Da la sensación de que cuando se habla de hidrógeno verde, de que el camión, por ejemplo, se puede correr la Monza, qué sé yo, o la... No, son cosas complejas, pero incluso mira, en Teniente, la flota de buses que moviliza internamente a todo el personal en la mina es una flota de buses eléctricos. Pero además son buses que han sido reconvertidos aquí en Chile, en una planta que está en Rancagua de ingenieros chilenos con recursos chilenos que han sido capaces de generar 110 buses para cubrir un servicio específico. Bueno, eso requirió una cantidad de años de aprendizaje, pero se está haciendo y a mí no me cabe duda de que lo vamos a ir haciendo y es un trabajo súper interesante y lo vamos a ir haciendo de una manera sustentable. Junto con eso están todas las exigencias medioambientales, las exigencias de reportabilidad, las exigencias de clima laboral, todo eso va insertando dentro de la cadena productiva una serie de funciones que antes no conocíamos. Estamos conversando con Jorge Riesco, que es presidente de la SONAMI. Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana en Agenda Económica. Jorge, ¿ustedes tienen algún cálculo de cuánto va a impactar esto en la cuenta de las mineras? Lo hemos estado preguntando y la verdad es que los casos... Es tan complicado el tema de las tarifas eléctricas porque tiene cargos de potencia, tiene cargos de consumo, tiene cargos por transmisión, distribución, y todos son distintos en función del voltaje en el cual se transporta, etcétera, etcétera. Tenemos algunos indicios. En general nos dicen que el promedio de los cargos que se aplican a la tarifa tendrían un incremento de aquí a enero del año 2025 para completar, porque se hacen en distintas etapas, parece, de 60%. Son los cargos, pero eso no significa que la cuenta vaya a subir en un 60%. Tenemos cálculos que para una empresa mediana, por ejemplo, el conjunto de los incrementos debería significar alrededor de $1 millón de incremento, en nada más que en las cuentas de la energía eléctrica. ¿Eso en qué periodo temporal? De aquí a que se compre en un año.
En un año. Sí. Jorge, cuando uno mira quiénes son los mayores consumidores de energía del país, la minería lo es con un 33%, un 28% otras industrias, el 16% el consumo residencial y un 11% el sector comercial. Desde esa lógica, uno entiende que se cargue más al que consume más, ¿o no? Parece sensato. Entonces uno pensaría, ¿por qué la minería no trabaja en eficientar? Yo sé que lo están haciendo todo el tiempo porque tenemos una minería que está cada vez más moderna, digamos, frente a estos desafíos. ¿Por qué no eficientar sus propios gastos energéticos de cara a esta realidad? No, eso está muy bien y se hace, pero además estamos pensando en descarbonizar, o sea, en reemplazar combustibles fósiles, por ejemplo, por energía eléctrica, lo que significa que se va a consumir más todavía. Deberíamos ir a reemplazar mucho más ese tipo de consumo. Y la respuesta obvia es electrificar u otros combustibles. Pareciera que ese es el camino. Entonces, el hecho de añadir cargos que no tienen que ver con la propia situación de consumo, ¿no es cierto?, y destinarlos a otros fines, de alguna manera desincentiva, recarga ese coste que de todas maneras tenemos que hacer. Y por otra parte, tampoco el hecho de tener una proporción tan importante en el consumo ha significado una desventaja para otros consumidores. La energía hay que consumirla de todas maneras, la que se genera. Y pensemos en lo que se está generando para la minería y pensemos en los espacios que deja eso para las comunidades aledañas, para otro tipo de consumo, el hecho de que haya un gran consumidor que justifique de alguna manera las inversiones importantes que hay que hacer y deje disponibles saldos de energía para otros usos. Eso mismo pasa con el agua, eso mismo pasa incluso con las vías de acceso, carreteras, etcétera. O sea, hay una dinámica en torno a la minería que se genera y que hay que aprovechar. Desgraciadamente, tenemos tantas restricciones que muchas veces esas infraestructuras compartidas, que normalmente se llaman, no se pueden lograr. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que la minería ha sido precisamente un factor dinamizador y un factor determinante en que haya muchas comunidades que hoy día tengan acceso a un costo de energía menor, aun cuando ahora suba. Yo me pregunto cuál sería el costo si no hubiera habido una serie de inversiones que se han hecho en favor de la minería y además pensando en que estamos sacando anticipadamente de producción una serie de centrales termoeléctricas que tienen que ser reemplazadas y que tienen que ser reemplazadas difícilmente por otras fuentes que además requieren almacenamiento distinto, no son de generación continua. Yo creo que hay una serie de dificultades que la nueva situación, la nueva distribución, digamos, de las fuentes de generación está provocando y que yo creo que la minería es un factor dinamizador de ese tema, al contrario de ser un problema. Pero convengamos, en todo caso, un hecho que todavía sigue siendo realidad. Es tan potente la minería en Chile, es tanto lo que aporta al país, que uno a veces tiende a no explicarse demasiado por qué. Por ejemplo, los mejores niveles educacionales no salen de colegios que están cerca de las minas donde los trabajadores están ahí. Por ejemplo, que es algo que una queja histórica del mundo minero en general. No estoy hablando de incluso los empresarios que plantean, si que la riqueza fundamental del país proviene de aquí, ¿por qué no están los beneficios puestos ahí? Y tú te das cuenta, Sergio, que hay un montón de lugares donde tú perfectamente podrías tener ahí las mejores universidades, los mejores colegios, los mejores hospitales, pero no, tienes que ir a buscarlos a otro lado. Sí, no. A ver, la verdad, porque la verdad es que en la minería nos ha costado también hacer esa sucesión, ¿no es cierto? ¿Por qué los hijos de los mineros no se quedan en minería? Muchas veces nuestros propios socios, que son pequeños emprendedores, les cuesta transmitir su faena a sus hijos, a sus nietos. Yo creo que hay ahí una visión de la minería que hemos cuidado poco. Hemos atacado la minería cuando la minería es una actividad que puede cambiar vidas, y eso nosotros lo sabemos. Pero
Pero al revés, se hace mucho en eso, Fernando. La verdad es que hay iniciativas en las distintas localidades en donde sí se nota la mano y sí se apoya. Es decir, normalmente los establecimientos apoyados por aportes de empresas mineras o que además tenemos acuerdos, digamos, con otras entidades como la Sociedad Nacional de Agricultura, que tiene su sistema, digamos, en educación escolar. Yo creo que rinden fruto. Y yo creo que sería mucho peor la situación si no tuviéramos esos apoyos. Son limitados, es cierto. El sistema es muy engorroso hoy día para abrir establecimientos, para apoyar establecimientos. Lo que hace en la segunda región la Asociación de Industriales de Antofagasta con los liceos Don Bosco, en Calama, en Antofagasta, es notable. Entonces hay una dinámica, pero además tenemos un liceo con preparación para algunas labores mineras en Pencahue, por ejemplo, en la zona del Maule. Lo hemos visitado hace poco. Hay carrera de ingeniería de minas en la Universidad de Talca, hay carrera de geología en la Universidad Católica del Maule. Es decir, la cantidad de gente que viaja desde la zona del Biobío a trabajar al norte, hay una dinámica, insisto, ahí que es poco conocida y que se debe, sí, a la pujanza de la minería. Y nuestra propuesta hoy día es cuánto más podríamos aportar. Fíjate que hoy día no hemos llegado a los 6 millones de toneladas de cobre fino, para hablar en términos de cobre. Yo sé que hay otros minerales también, se enojan conmigo, mis propios socios me dicen, no hablaste de oro, no hablaste de... Bueno, y los no metálicos, ¿para qué decir? Pero hablemos en términos de cobre. Chile va a necesitar de aquí al año 2030, dicen, 6 millones de toneladas adicionales, el mundo va a necesitar, para atender nada más que los desafíos de electromovilidad, transición energética. Y nosotros estamos en esa cifra y no estamos haciendo nada por apuntar. Llevamos casi 20 años estancados en esa misma cifra. Después del boom de los años 90, que fue multiplicar por 5 la producción privada de cobre al menos, estamos, y las empresas no vamos a decir que se han quedado, digamos, han tenido que afrontar un montón de dificultades, hecho inversiones cuantiosas para poder mantener incluso sus niveles. Y tenemos proyectos como el de Quebrada Blanca, ¿no es cierto?, que son súper potentes, con una cantidad enorme de inversiones para mantener producción. Pero necesitamos incrementar. Y tenemos, no sé, hemos ido bajando porque hemos hecho poca exploración, pero teníamos entre el 25 y el 30% de la reserva. Bueno, apuntemos a un porcentaje de las 6 millones adicionales que necesitamos para producir. El propio presidente habló de producir 1 millón de toneladas más de cobre fino en ENADE. Y nosotros creo que sabemos cómo podríamos dinamizar eso. Y tenemos varias propuestas. Yo creo que si preguntamos lo que podríamos aportar, la verdad es que es una cosa muy interesante. Y 1 millón de toneladas de cobre fino pueden significar en las condiciones actuales más de 1.500 millones de dólares de recaudación anual adicional para el fisco. 1.500 millones por 1 millón de toneladas. Sí. Y dentro de eso, de este espacio para aportar que dice, ¿hay algún espacio para ir financiando, de negociar esto en la mesa técnica, de llegar a un acuerdo en cuánto se podría aportar en este ámbito que estamos hablando de las tarifas? En el tema de las tarifas, yo creo que deberían buscarse alternativas más de largo plazo, más estables. Hay un estudio por ahí que dice que solo el IVA derivado de las mayores tarifas debería generar más de 400 millones de dólares, 450 millones de dólares. Ahí está Y eso es lo que se necesita para financiar no solo el 1,5 millones de consumidores que se ha hablado, sino que todo el subsidio que se quiere dar. Entonces, que saquen bien los cálculos y bueno, la verdad es que estas cosas hay que sincerarlas. De todas maneras. ¿Que el gobierno saque bien los cálculos, dice usted? ¿Que el gobierno saque bien los cálculos? Yo creo. No siempre nosotros hemos sufrido que no siempre se hacen todos los cálculos que hay que hacer. Claro. Este es un tema muy complejo porque han sido muchos los cálculos que se han tenido que hacer y nadie se pone de acuerdo, la verdad, con todos estos cálculos. Cuidemos la minería, porque la minería puede todavía seguir dando mucho más. Y eso es lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Sí, muy bien. Y la respuesta está quizás en soltar un poco la rienda. Alguna vez el presidente Frey habló
en esos términos en un congreso minero y nosotros lo tomamos ahora el presidente Eduardo Frei. Perfecto. Padre. Convengamos, Sergio, que... Jorge. Perdón, Jorge. Convengamos, sí, Enrique. Jorge, sí, perdón. Convengamos que en el ámbito minero, es decir, si es que ha habido un sector que ha tenido una no solamente presencia pública, sino que además ha tenido facilidades, ha tenido un montón de situaciones, yo creo que de todos los sectores, el minero, y con una gran recompensa y retribución también, pero el sector minero ha sido tremendamente privilegiado. ¿En qué sentido dices tú? Porque la verdad que lo que se hizo durante... Ya cumplimos 40 años con el actual Código de Minería, lo que se hizo es dar un marco. El resto es ese marco, usarlo en hacer buenos proyectos, en aprovechar algo que nunca se había hecho. Nunca se había llegado a tener una Escondida, un Pelambre, un Collahuasi. Oye, y son negocios que han salido incluso de la pequeña minería, Quebrada Blanca, que hoy día es el último proyecto grande. Nació como un proyecto pequeño en manos de la ENAMI, y hoy día la ENAMI la tratan como la tratan, digamos. Le quieren quitar lo último que le queda, que es el 10% de Quebrada Blanca, para Codelco, para que Codelco sume el 10% de la producción de Quebrada Blanca y así mejore sus números, porque eso es en el fondo el objetivo, y dejamos de alguna manera abandonado un sector que ha producido una cantidad enorme de beneficios, como tú dices, que sé yo, pero merced a que se han aprovechado oportunidades y se ha hecho un trabajo enorme en esto. Jorge Risco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, muchas gracias por acompañarnos a conversar de este tema. Jorge.